Y un ejemplo de empresa que apuesta por este tipo de movilidad es Ubiquo. Hablamos con Clara Colino, es la directora de Ubiquo en España. Clara, muy buenas. Hola, buenas tardes. Clara, por acercarnos un poquito al nombre de Ubiquo, para que nos puedan estar viendo y no conozcan todavía la compañía, ¿qué es, cómo funciona y cuáles son los servicios que ofrece? Bueno, pues Ubico es una compañía, como comentabais, de car sharing, con un modelo un poco diferenciado a lo que la mayoría de usuarios conocen como car sharing, que es lo que se llama free floating. En Ubico la principal característica que tenemos es que somos un car sharing round trip. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que el coche se coge y se deja en la misma plaza. Esto lo que hace es que, bueno, es un modelo bastante diferenciado del resto del car sharing bueno, que acompaña a lo que es el transporte público, ¿no? En traslados cortos. Y la apuesta de Ubico es por un car sharing que está mucho más cerca de lo que podría ser el uso privado del coche. Tú tienes una plaza de parking garantizada, sabes dónde vas a encontrar tu coche y sabes que a la vuelta tienes tu plaza de parking esperándote. Por lo que, bueno, es un modelo que, como digo, que de verdad lo que hace es ayudar a reemplazar ese coche privado y, bueno, pues ayuda a liberar espacio en las ciudades y apostar por la movilidad del futuro, evitando tener un coche en propiedad. Es decir, que la característica diferencial, como bien apuntas, Clara, en el caso de Ubico, es ese viaje round trip, ¿no? El hecho de saber siempre que cogemos un coche y lo devolvemos al mismo lugar, a diferencia de otras propuestas en las que, bueno, vamos cogiendo un coche según nos vamos moviendo, según necesidad, donde esté, ¿no? Vamos siempre con el localizador a todas partes. Y Clara, claro, ahora estamos hablando mucho de la importancia, sobre todo ahora mismo, en un momento en el que muchas empresas se están dirigiendo a esos objetivos, los ODS, los de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, estamos viendo cómo de alguna forma se está intentando favorecer la sostenibilidad en las ciudades. ¿Cómo está trabajando Ubico en ese sentido? Entendemos que, bueno, si tenemos, ya no dependemos tanto del tener un coche propio, al final todo se reduce a únicamente los consumos que necesitemos para el momento. Eso es, la apuesta de Ubico es ser parte de esa apuesta de las ciudades por la movilidad multimodal, ¿no? Es cierto que no hay ni un modelo más válido que otro, ni una fórmula de movilidad más acertada que otra, sino que cada uso requiere una solución. Y eso es lo que pretendemos. En Ubico lo que estamos haciendo para trabajar en este modelo de sostenibilidad es, vamos muy de la mano de los ayuntamientos, estamos en todos los proyectos que se hacen para que los usuarios puedan contar siempre con nuestros servicios cuando lo necesiten. En cuanto a la flota, por ejemplo, te puedo dar algún número, ¿no? Es cierto que nuestra diferencia por el tipo de uso que tenemos, que son alquileres mucho más largos, nuestros vehículos no son eléctricos, dado que la autonomía del vehículo eléctrico hasta ahora, que está mejorando muchísimo, no permitiría esos usos tan largos como que damos en Ubico, pero sí que nos estamos moviendo a una flota que para finales de este año será el 90% totalmente eco y cero, contribuyendo un poquito más con esta sostenibilidad. Por otra parte, no ocupamos espacio en calle. Y esto que puede parecer muy tonto, no lo es, porque cada vez hay más vehículos y cada vez hay menos espacio para los peatones. Entonces nosotros siempre tenemos casi todos nuestros coches en parking subterráneo, lo que significa que liberamos ese espacio en calle. Está más o menos calculado que por cada coche de car sharing se reducen 10 coches privados. Pues imagina, ¿no? El espacio que liberamos y el espacio que dejamos para los peatones y para que las ciudades vayan andando hacia esa sostenibilidad que se está buscando. Por cada coche de car sharing se liberan 10 espacios, por tanto, de coches privados aproximadamente. Es una cifra bastante alentadora. También es verdad que en un momento en el que las calles están abarrotadas y, bueno, para quien tiene coche propio, pues desde luego es bastante difícil encontrar parking hoy en día. Clara, ¿cómo os habéis adaptado vosotros en este entorno de pandemia? ¿Cuáles han sido las medidas o adaptaciones que habéis tenido que hacer? Pues muchas y continuas. Seguimos en ello, porque este año parece que no va a ser menos que el 2020 y no va a dejar de sorprendernos, así que seguimos adaptándonos. Pero bueno, lo primero que tuvimos que hacer una vez que reabrimos, que como sabéis, bueno, pues todos los servicios de car sharing cuando empezó la pandemia tuvimos que cerrar para poder adecuarnos a la nueva situación. Lo primero y más importante es velar por la seguridad de los usuarios y de nuestros empleados. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue implementar todas las medidas
para asegurar una correcta desinfección de los vehículos. Hemos incrementado el número de veces que se limpian los vehículos de forma exponencial. Hemos multiplicado por 4 veces lo que se limpian, pero lo que hemos hecho y reforzado muchísimo, y seguimos en ello porque estamos en plena tercera ola, o sea, esto no ha pasado, es la desinfección del vehículo. Aseguramos que el vehículo se desinfecta como muchísimo cada 6 usos, y lo que facilitamos a los clientes es un número de teléfono al que pueden llamar para preguntar cuándo fue la última desinfección. Es decir, si tenemos un cliente que por lo que sea no lleva guantes, mascarilla, que a día de hoy eso es impensable, ¿no? La mascarilla es totalmente obligatoria para usar nuestros vehículos y para todo, pero suponiendo que tengamos un cliente que quiera el coche recién desinfectado, que es una opción totalmente válida, tiene la opción de llamar a nuestro teléfono de atención al cliente y le diremos cuándo fue la última desinfección de ese vehículo y si alguien lo ha usado desde entonces. En caso de que sí haya sido usado y él lo quiera recién desinfectado, le ofreceremos cambiarle a otro vehículo que esté desinfectado o que nos dé un plazo de 1 a 2 horas y se lo desinfectamos. Todo esto, como comprenderás, es un trabajo que lleva por detrás un despliegue logístico pues importante que hemos tenido que hacer. Esto en cuanto a desinfección. ¿Qué más nos hemos tenido que adaptar? En los tipos de uso. Ha cambiado bastante el perfil. Se han alargado las reservas, donde antes teníamos una duración media de unas 2-3 horas de alquiler. Ahora estamos más cerca de las 6-7 horas de alquiler. Entonces, lo que hemos hecho es adaptar nuestra oferta al usuario a esta nueva necesidad que ha surgido como parte de intentar evitar el transporte público. Sabemos que se está recomendando utilizar el transporte privado en todo lo posible para evitar aglomeraciones. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, hemos lanzado un nuevo producto para pymes y para empresas en el que damos un precio especial por días, ¿vale? Para que los trabajadores puedan llegar a su centro de trabajo, por lo que os he comentado al principio de que es un modelo round trip. En nuestro caso, si coges el coche para ir a trabajar, lo vas a tener todo el día alquilado y lo devolverás a última hora de la tarde. Y esto, si es un pago por horas o por minutos, pues puedes subir muchísimo la factura. Entonces, lo que hemos hecho es adecuar las tarifas para poner unos precios que sean mucho más asequibles por días, incluso por semanas y por meses. Hemos lanzado producto también, pues para poder adecuarnos a los nuevos tipos de usos que hay. Desde luego, los nuevos tipos de uso. Y también dentro de esta tipología de uso, Clara, ¿cuál es el perfil tipo de cliente que soléis tener? Es un perfil es más varón que mujer, pero bueno, está ahí todavía la estadística igualándose. Es edad media y nivel medio. Sí que es verdad que, como decía, está cambiando mucho y nos estamos yendo cada vez más a un perfil más de empresa, de persona de negocios, por la situación actual y por las limitaciones de movilidad que hay y los tipos de uso que tenemos. Pero digamos que estamos en una media pues de entre unos 40-45 años y un nivel adquisitivo medio. Y teniendo en cuenta que Ubico está ahora mismo también en otras ciudades más allá de España, Londres, Berlín, París, Milán, por establecer un poco las diferencias, ¿no? Y a qué nivel estamos nosotros, qué es lo que estáis detectando que se produce o en qué estado está el sector del car sharing ahí en comparación con nuestro país. Pues la verdad es que estamos bastante parecidos. Es cierto que depende con qué ciudad nos miremos. Barcelona, digamos, que es la que está más similar a otras ciudades europeas debido al nivel de competencia que hay. Madrid es la ciudad de la movilidad, es donde hay más operadores y bueno, entonces las reglas de juego son un poquito distintas. Lo que hemos visto es que, por ejemplo, con los frenazos que ha habido en movilidad, España fue uno de los países que mejor recuperamos. Esto nos sorprendió muchísimo. Porque no éramos precisamente el país más pro movilidad, digamos, o que estamos más avanzados, pero sí que cuando salimos de la crisis, cuando empezamos a salir de la primera ola, España fuimos los primeros en recuperarnos y los que primero recuperamos un nivel de demanda que, de hecho, en verano ha llegado a ser superior a lo que hicimos el año pasado. Ciudades como París les ha costado muchísimo más arrancar, de hecho les sigue costando y siguen con unos niveles de ocupación bastante más bajos que años anteriores. UK tardó más, pero parecido a España, y Milán es un caso un poco distinto, porque Milán está muy regulado por el ayuntamiento, cuándo se puede usar, cuándo no, entonces un poco también les afectan todas las restricciones que se ponen pues a comercios y a restaurantes, afectan también al car sharing.
Cierto que ahora mismo Italia está en una situación algo más quizás delicada en medio de cómo estás hablando ahí la pandemia y claro, bueno, más o menos has respondido un poco a la pregunta que yo tenía en mente, que era en qué punto creías que estaba España en términos de movilidad y de nuevas alternativas, pero bueno, me has dicho que Madrid, por ejemplo, está bastante bien posicionado. Madrid está a la cabeza, definitivamente. La apuesta que hacen las autoridades y el ayuntamiento por todas las fórmulas de movilidad es bestial. La verdad es que es un apoyo completo y facilita que cualquier tipo de operador que quiera ayudar y que quiera ofrecer formas de movilidad da todas las facilidades. Sí que es verdad que luego tenemos ejemplos como París o como Milán, que el ayuntamiento, además de dar apoyo, pues da muchas ayudas. Entonces, bueno, pues estamos ahí, yo creo que nos queda ese paso que dar y creo que comentabas antes las ayudas del Fondo Europeo también. Creo que es importante, sabemos que el negocio de car sharing nos quedan unos añitos para llegar a hacerlo rentable 100%, porque hay que ganar masa crítica y hay que seguir creciendo. Y para eso sí o sí necesitamos el apoyo institucional. Si no, va a ser muy complicado porque los costes son muy altos y más ahora en estos tiempos de pandemia. En otras ciudades europeas hay bastantes más ayuda. Claro, eso es un punto interesante. Ahora mismo el sector, ¿qué es lo que le está demandando al gobierno? Es cierto que vamos a recibir esos fondos. Bueno, hay que ver también un poquito más en detalle cómo se van a ir diseccionando y si realmente cumplimos con las expectativas de Bruselas para que no nos den el toque de atención. Pero claro, tú que estás dentro, desde la dirección de Ubico en España, ahora mismo, ¿qué es lo que se está pidiendo sobre todo? Pues mira, nosotros, por ejemplo, desde Ubico lo que pedimos es apoyo para poder seguir invirtiendo en coches cero y eléctricos. Creemos que ese es el camino, como te decía, ha mejorado muchísimo el coche eléctrico, la autonomía que tienen. Ahora ya, bueno, pues hay coches con muchísima autonomía, pero para que nosotros podamos invertir en coche eléctrico necesitamos que el ayuntamiento y que las instituciones inviertan en puntos de recarga, por ejemplo. Es absurdo que nosotros metamos una flota de 300 coches eléctricos si, como le pasa a mucho al resto de empresas de car sharing, luego los tienes que recoger y llevártelos a cargar a una base. Eso nunca vas a hacer un negocio eficiente con estas limitaciones. Es totalmente necesario que se faciliten esos puntos de recarga y esas plazas de parking públicas en los que los usuarios puedan aparcar, recargar y nosotros podamos tener nuestros coches. Esa es una de las principales demandas. Y luego, por supuesto, también sabemos que el coste de un coche eléctrico es superior a un coche de combustión tradicional. Y por lo tanto, bueno, pues ahí solicitamos también ayudas para esta inversión que va a ser muy fuerte, ¿no? Pues esa es la posición del car sharing en ese futuro, en esa apuesta por el futuro de la movilidad, una movilidad que está evolucionando a pasos agigantados y a medida también que va cambiando un poquito la mentalidad o la tendencia del consumo. Clara Colino, directora de Ubico en España, muchísimas gracias por este análisis. Muchísimas gracias a vosotros por contar con Ubico para esto y bueno, pues esperemos seguir viendo cómo seguimos creciendo y cómo se sigue desarrollando. Desde luego. Muchísimas gracias.